Juan 15, 26, versículo 26 al versículo 4 del capítulo 16. Puestos en pie para la lectura de la palabra. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Podemos sentarnos, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, estoy muy emocionado porque a partir de este texto, bueno, en realidad era a partir del sermón pasado, pero no pudimos concluirlo. Nos vamos a reintroducir por un par de semanas nuevamente en la persona y obra del Espíritu Santo. Ya estuvimos meditando sobre su persona y su obra en el capítulo 14. Ustedes recordarán de cómo habla que yo rogaré al Padre que les envíe un consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Pero ustedes le conocen y le han visto, dice el Señor a sus discípulos. Y ciertamente, hermanos, yo espero que la iglesia esté madurando en su entendimiento de la persona y obra del Espíritu Santo, porque es hoy en día muy ignorada la doctrina de la persona y la obra del Santo Espíritu. Y nuevamente, hermanos, tenemos la oportunidad de contemplar su obra. Y realmente aquí va a ser principalmente la obra del Espíritu Santo hacia con el mundo, hacia con los perdidos. ¿Cuál es la obra por la cual debemos rogar que el Espíritu haga entre ellos? Así que, hermanos, estoy alentado por esta reintroducción a la obra y persona del Espíritu Santo. Ustedes recordarán, hermanos, que en el sermón anterior consideramos el llamado de la iglesia hacia un mundo que aborrece y odia la iglesia. Nuestra actitud normal para aquellos que nos aborrecen, para con aquellos que odian, quizá, es ciertamente de retraernos, de alejarnos, pero esa no es la obra de la iglesia. La iglesia está llamada más bien a permanecer en este mundo testificando del único mensaje que puede traer salvación, el mensaje del Evangelio. Esa es la labor de la iglesia en un mundo de aborrecimiento. Predicar la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Porque, hermanos, si la iglesia se calla el mensaje, ¿cómo podrán ser salvos aquellos que no han llegado al conocimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo? Si la iglesia no habla, ese es el punto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, dice, ¿y cómo oirán? Él comenta y dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero ¿cómo creerán si no han oído?
¿Y cómo van a escuchar en última instancia si cuando la iglesia es aborrecida, la iglesia se calla? No, la iglesia está llamada a permanecer predicando el evangelio. Pero ciertamente esto es un gran llamado, una pesada carga, hermanos. Ciertamente esta es una difícil labor. No solo es difícil predicar el evangelio, hermanos. No solo es difícil tomar a una persona e intentar llegar con la palabra, hermanos, es un arte el evangelismo realmente. No solamente me refiero a darles un folleto y darles algún mensaje rápido, que eso está muy bien cuando estamos a prisa, pero la obra de evangelismo consiste en tomar a una persona e intentar llegar con la palabra a su corazón, ¿saben? Y a veces es como que empiezan a esquivar, empiezan a huir, y es como un buen espadachín que agarra la ley de Dios hasta que logra herirlo, y una vez herido busca llevarle al doctor de sanación, nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, esta es una obra difícil. A veces el hombre se cree justo y ahora hay que intentar con la gracia de Dios mostrarle su injusticia. A veces el hombre piensa que quizá no hay Dios y hay que demostrar su inconsistencia en tales pensamientos. Hermanos, la obra de evangelismo, esa que es tomar un alma y lidiar con ella, es difícil, pero ahora sumemos a esta dificultad que el mundo, hermanos, aborrece naturalmente la iglesia. ¿Cuánto más difícil, por lo tanto, es? Y hermanos, a eso estamos llamados. Estamos llamados a permanecer testificando de la gloriosa obra del Señor Jesucristo en medio del aborrecimiento. De esto nos dio ejemplo el primer mártir. El primer mártir en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Que siendo aborrecido por lo que predicaba, tomaban piedras, mas él no callaba. Y cuando las empezaron a arrojar, solamente cayó diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, hermanos, qué difícil labor. Es fácil admirar a aquellos que permanecen predicando en medio de dolor, pero qué difícil es que seamos nosotros aquellos que tengamos que ser aborrecidos de esa forma. Hermanos, yo espero que una carga pesada esté en sus hombros. Si después del sermón anterior, que yo sé que quizá solo el 10% de los que están aquí estuvieron a esta hora la semana pasada, les recomiendo, si no, pues que escuchen el sermón. Yo espero que a la luz de ese sermón estén nuestros corazones cargados, hermanos. La obra de evangelismo no es una opción. La obra de evangelismo es una comisión y es llamada la gran comisión, porque de entre todas las comisiones que tiene la iglesia, esta es una de las primarias. Proclamar el evangelio para que los hombres se rindan a Cristo y hacer a estos discípulos que conozcan la palabra. Espero que una carga, hermanos, se haya puesto. Pero si la carga está, ahora me gustaría, hermanos, que las palabras de Cristo, cuando en Mateo dice que ligera es su carga, su yugo es fácil, sean conocidas por nuestros corazones. Sí, yo les he dicho, esta es una carga pesada, hermanos. Pero Cristo dijo que vengan a Él porque ligera es su carga y su yugo es fácil. Pero si tal es el llamamiento, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que sea ligera la carga y fácil su yugo si tal es el llamamiento?
La respuesta es, porque hermanos, en medio de esta gran tarea, una gran ayuda le es dada a la iglesia. Una gran ayuda le es dada a la iglesia para el corazón que clama después de escuchar el llamado al evangelismo, para el corazón que clama. ¿Y cómo? ¿Cómo es que podré? Conozco mi debilidad, conozco mi cobardía, conozco mi flaqueza, conozco mi falta de capacitación. ¿Cómo es que podré permanecer predicando y testificando? Oh, muy buena pregunta. ¿Qué nos da el Señor para poder cumplir esta tan grande labor? Hermanos, excelente pregunta. ¿Por qué digo que es una excelente pregunta? Porque tal pregunta manifiesta que conocemos que nuestro amo y Señor es bueno. Recuerden, contrario a Faraón, hermanos, contrario a Faraón, que él llamaba para que construyeran, no obstante no les daba paja, decían consíganla ustedes. No obstante, nuestro Señor, que es bueno y bondadoso para con su iglesia, la manda a predicar el evangelio, pero no la manda sin paja, hermanos. Le manda un gran ayudador para que en medio de esta dificultad puedan permanecer fieles al llamado. Sí, hermanos, hay algo que Cristo nos provee en medio de esta difícil labor. O hemos de pensar, hermanos, que ha provisto por todo este tiempo ayuda a su iglesia para la edificación de su reino, y que ahora a nosotros nos va a dejar sin esa ayuda. Piensen en esto, hermanos. Dios le proveyó a Nehemías todo lo que necesitaba para reconstruir las murallas de Jerusalén. Nehemías escucha de la gran tarea que aún queda. Dice, le llega la noticia, las murallas están todavía sin construir. Y un peso se pone en su corazón, se carga. Así como nosotros estamos cargados por cumplir la obra de evangelismo. Pero él ruega al Señor del cielo que le abra puertas, que su bendición venga. Y esta es la respuesta de Dios. Dice, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey, si le agrada al rey que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asa, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Hermanos, Nehemías se aprovechó, ¿sí? Dice el rey, ¿y qué pides? Bueno, rey, necesito esto, y por favor no me mandes sin esto. Y dice, Dios estaba conmigo y contestó todas mis peticiones. Hermanos, pensamos que para esta obra de alcanzar las naciones, hermanos, de alcanzar las naciones hasta los confines de la tierra, porque es la iglesia que ha sido llamada para esta labor, ¿pensamos que la dejará desprovista? Hermanos, no. ¿Qué nos provee? O quizá más exactamente hablando, ¿a quién nos provee Jesús y el Padre para la extensión de su reino? Lean conmigo versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿A quién nos da el Padre y el Hijo para seguir avanzando su reino hasta los confines de la tierra? El Santo Espíritu. El Espíritu que procede eternamente del Padre y del Hijo. Nos es comunicado como una obra de gracia. Hermanos, no nos confundamos. No caigamos en las garras del dispensacionalismo y pensemos que el Espíritu Santo fue dado a los cristianos solo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo mora en los cristianos. Desde Adán hasta el último cristiano de hoy, todos han gozado de la obra del Espíritu Santo como el que mora en ellos. Nuestro Señor no está hablando aquí de esto. Nuestro Señor está hablando de aquel momento en donde al ser glorificado, el Espíritu Santo sería dado por Él en su glorificación y exaltación a la iglesia como parte de su coronación como el Señor de la iglesia, y Él se convertiría en dador del Espíritu a la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que el primer Adán fue alma viviente, el segundo Adán espíritu vivificante. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, se vuelve el dador del Espíritu en su glorificación y coronación. Y eso es lo que nos está prometiendo aquí, discípulos. Antes Israel era una luz, pero no había sido llamada a alcanzar a las naciones. Ahora, en mi coronación, es tiempo de que salgan y serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque es necesario que el evangelio se predique. Y hermanos, ¿cuál es o quién es la ayuda que el Padre y el Hijo le dan a la iglesia para lograr conquistar las naciones? El Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios. Oh, bendita provisión. Iglesia, no estás sola. Iglesia, no estás sola. La carga es dura. Sí, hermanos, porque de alguna manera todos estamos llamados a cumplir la gran comisión individualmente, eclesiásticamente y aún en una forma de misiones. Todos estamos llamados a participar de una u otra forma, pero el gran consuelo, hermanos, que tenemos es que el Espíritu omnipotente, hermanos, el Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra para embellecer, para concluir la obra del Padre y del Hijo, ese Espíritu omnipotente que protegía a Israel en el desierto por medio de la nube de gloria, ese Espíritu que fue dado al pueblo de Israel, fue dado en medio del tabernáculo. Ese Santo Espíritu ahora le es dado a la iglesia para que ésta tenga poder. Hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque la iglesia es poderosa, hermanos, debido a que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Y el Espíritu Santo, hermanos, va delante de nosotros. No sé si les tocó estar aquí cuando meditamos en Números 10. Abran sus Biblias brevemente en Números 10. Pero hace unas semanas veíamos con el grupo de las 11 de la mañana. Qué interesante, ¿no? Ahora el grupo de las 11, el grupo de las 9, el grupo de... ¿En dónde vamos a acabar, hermanos? Lean conmigo el versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia
los que te aborrecen. Aquí el arca del testimonio, el arca del pacto iba a ir delante del pueblo. ¿Por qué? Porque se nos dice en el versículo 33 que el arca iba delante para encontrarles descanso, para encontrar descanso para el pueblo, saber dónde iba a descansar. 3 días iba por delante. Y dice el texto que Moisés dice: sal, Jehová, y ve y conquista por nosotros. Oh, hermanos, la iglesia por el Espíritu puede clamar lo mismo, puede pedir lo mismo. En este próximo día de evangelismo, en esta próxima semana de labores evangelísticas, en estos futuros años que el Señor nos permita enviar a hombres en nuestro país y fuera de nuestro país, que digamos: Jehová, sal delante de ellos por tu Espíritu a conquistar a los hombres. Ve tú por delante y trae la victoria a tu pueblo. La obra del tabernáculo prosperó porque Dios puso en el corazón de su pueblo que todos dieran de una forma sobrenatural para su construcción. Oh, hermanos, fue la obra del Espíritu. David reconoce esto después cuando él cuando él empieza a recolectar para la construcción del templo que su hijo haría. Él, al final de que el pueblo viene, dice: Señor, gracias te doy porque has puesto en nuestros corazones para darte, y ahora esto ha abundado. El reino de nuestro Señor avanza, hermanos, por la obra del Espíritu en los corazones de su pueblo. Por eso, cada mañana, hermanos, cada día del Señor, cada vez que hay la oportunidad de predicar la palabra, hermanos, la esperanza del hombre no está en que la iglesia cambie por la elocuencia o no elocuencia, por la aptitud o ineptitud del que habla, sino por el Espíritu de Dios, hermanos, que transforma y doblega los corazones. Hermanos, es por eso que hemos de venir preparados, rogando a Dios: toca mi corazón con tu palabra, como decía ese himno. Señor, transforma mi corazón con el texto que está delante. Que a pesar de las fallas, errores, ineptitud, torpeza del que habla, mi corazón pueda ser tocado por ti. ¿Cómo se construyó el tabernáculo? ¿No puso Dios en algunos hombres un espíritu de sabiduría para todas las construcciones, para todos los artefactos? ¿Qué tal si vamos en aquel momento en donde el pueblo de Israel ya fue al cautiverio, ya regresa, y entonces Zorobabel es llamado para reconstruir la ciudad, para establecerse nuevamente? ¿Y qué ve Zacarías para animar a Zorobabel? Lo que ve Zacarías es una lámpara, la lámpara de 7 brazos que tenemos en el tabernáculo, lo que se llama la menorá, una lámpara y 2 árboles, 2 olivos que proveen aceite a la menorá. Y dice: esto que ves simboliza esto. La luz es donde Dios ha habitado, el pueblo de Israel. Ustedes son la lámpara que debe arder, que debe dar testimonio a las naciones. Pero a diferencia de la menorá en el tabernáculo, ¿cómo era rellenada los vasitos de la lámpara con aceite? ¿Quién los rellenaba? El sacerdote, un hombre. A diferencia de esta obra, un hombre no va a meter mano, no va a ser por fuerza de hombres que van a lograr conquistar. Hay 2 olivos que le van a suplir directamente. Y entonces dice Zacarías a Zorobabel: Dios nos ha hecho saber que no es por fuerza, no por caballos, así no se va a ganar la batalla, sino por el Espíritu de Jehová.
no por fuerza. Di a Zorobabel que no se desaliente, que la victoria se va a obtener, pero no por caballo ni por fuerza, sino por el Espíritu de Jehová. Oh, hermanos, y ciertamente esa menorá es nuestro Señor Jesucristo, que fue lleno del Espíritu Santo para hacer la obra a la cual Él había sido llamada. Pero hermanos, nosotros en Cristo, véanlo aquí, Juan 15. Nosotros en Cristo recibimos esa misma obra del Espíritu Santo para lograr brillar, hermanos, porque la iglesia no ha sido llamada a ser escondida bajo un almud. La iglesia no ha sido llamada a retraerse, hermanos. La iglesia ha sido llamada a avanzar. Eso es algo que el libro de Números imprime en nuestros corazones, hermanos. Que la iglesia es ejército, y el libro de Apocalipsis lo repite, porque en el libro de Apocalipsis se nos hablan de los mismos acomodos. Se nos habla del mismo acomodo, la misma numeración del pueblo de Dios para manifestar que la iglesia sigue siendo ejército. La iglesia sigue siendo llamada a conquistar. Oh, hermano, ¿cómo está tu corazón para esta obra de la gran comisión? Hermano, ¿cómo está tu obra? ¿Tienes deseo de participar en la construcción del templo? ¿Tienes deseo de participar en la reconstrucción, hermanos, de las murallas de Jerusalén? ¿Tienes deseo, hermano, de participar de la gran comisión? Oh, hermanos, creo que es necesario que examinemos nuestros corazones. Yo espero que el Espíritu obre en nuestros corazones para convencernos y poner en nosotros un deseo, hermanos, de que la gran comisión avance en la iglesia. Que el liderazgo de la iglesia tenga una visión encendida y los miembros acompañen esta misma visión con el deseo de que todas las naciones sean alcanzadas. Con el deseo de que Dios use, hermanos, esta iglesia para sus benditos propósitos, que es alcanzar, ir más allá. Oh, hermanos, hay tantas cosas que se necesitan para eso. Hermanos, hay tantas cosas, ¿saben? Oramos por hombres, como ustedes son testigos todos los miércoles. Estamos orando que el Señor levante varones entre nosotros, pero varones no es lo único que se necesita. Hay tantas cosas que se necesitan para la obra de la gran comisión. Miembros comprometidos a orar, miembros con una misma visión en la iglesia, miembros dadivosos para apoyar la obra misionera, una iglesia que apoye a hermanos económicamente, que esté dispuesta a gastar aún en el trabajo y preparación de estos hombres. Hermanos, es toda una obra completa. Hermanos, que el Señor ponga en nuestros corazones este gran deseo. Por eso creo que nos hará muy bien. Creo que este texto llega a muy buen tiempo, hermanos. Porque a partir de este tiempo vamos a estar considerando la cuestión de la gran comisión. Y yo espero, hermanos, que seamos convencidos como iglesia que tenemos una gran labor y que hemos podido, hermanos, caminar. Y yo reconozco esto en mi propia perspectiva. Hermanos, todos tenemos nuestras perspectivas y a veces podemos estar enfocados, hermanos, simplemente viendo algo, solamente viendo algo, en lugar de empezar a alzar nuestros ojos y que se nos abra muchas veces el pensamiento, hermanos, y creo que la miopía del liderazgo muchas veces puede afectar la vista de la iglesia y que el Señor, hermanos, empiece a encender en nosotros un deseo por alcanzar fuera. Oh sí, hermano, que el Señor ponga en nosotros un deseo de seguir viendo la obra del Espíritu Santo, conquistando, hermanos, aplastando allá afuera como gran conquistador que es Él.
Zorobabel, toma fuerza para la gran labor a la cual estás llamado. El Espíritu te va a sostener. Oh, hermanos, por eso dijo aquel hombre llamado Andrew Fuller, la promesa del Espíritu Santo es el gran aliento al promover la divulgación del Evangelio. Sí, hermanos. La realidad de la obra del Espíritu Santo en la iglesia es un motor para salir. Porque, hermano, yo sé cuántas veces no nos ha pasado. Escuchamos un sermón que trata sobre la obra de evangelismo, que nos exhorta para ser llamados a salir fuera. ¿Y qué pasa en ese momento? Damos el folleto y vamos, hermanos, pero encendidos, ¿sí? Y damos el folleto y no sabemos por qué de repente empieza a temblar la mano y ya ni siquiera podemos darla al hombre. O ya empezamos a preparar un pequeño bosquejo para decir a una persona, cada que tenga 1 minuto o 2 minutos con una persona, voy a intentar engancharlo con este mensaje. E intentamos, y las palabras no fluyen, el versículo que memorizamos no aparece en nuestras mentes. ¿Y qué tal cuando aquel varón se empieza a animar a subirse al banquito? Subirse al banquito en el centro, prepara un pequeño sermón y va a hablar a voz en cuello a todos los que están a su alrededor. Y por alguna razón el pie no se puede levantar ahora ni siquiera 20 centímetros para subir al banquito. Y hay temor y ve a la gente y ahora su mente está vacilando en muchas cosas. Oh, hermanos, ¿o qué pasa con el desaliento cuando no vemos salvación allá afuera? Yo sé que hay muchos aquí entre nosotros en la iglesia, gracias a Dios, que están saliendo frecuentemente a diferentes partes del evangelismo, ya sea a los hospitales, ya sea al centro, en el banquito, al albergue, al hospital, a la misericordia, donde se da alimento a los pobres y demás. Pero ¿qué tal del desánimo que viene cuando vemos este trabajo y no hay fruto? Hermanos, déjenme decirles algo a aquellos que salen frecuentemente. Hermanos, no debe ser así. No solo digo que no nos debemos desanimar. Digo, no debe ser así de que no hay fruto. Porque nosotros, hermanos, tenemos el gran Espíritu omnipotente, hermanos. Yo sé, Dios es soberano y Él va a salvar, y puede ser que pasen años y no haya fruto, pero nuestra labor es confiar en el Espíritu soberano que trae salvación, hermanos, que capacita a la iglesia, que capacita a aquel que tiene temor, que capacita a aquel que tiembla su mano, que capacita a aquel que se le va la voz en el momento de predicar. Oh, hermanos, la iglesia tiene un gran ayudador. Su nombre es Espíritu Santo omnipotente, creador y dador de vida, el Santo Consolador. Y déjenme intentar aplicar cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda. Recuerden que hay 2 formas en las cuales testificamos, ¿recuerdan? No están separadas, estas van de la mano. Una forma en la cual testificamos es por medio de nuestro testimonio. Sí, Dios nos ha puesto en ciertas áreas, ciertos contextos, que a través de nuestra vida los hombres van a poder, la mano omnipotente de Dios en nosotros, y decir, ¿cómo es que esta persona puede ser de esta manera? Y hermanos, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder predicar el Evangelio con mi vida en esos contextos? Hermanos, por la ministración diaria y la capacitación frecuente y constante del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos vivir, hermanos, con la gracia del Espíritu diario. Nosotros necesitamos diario de su bendición para someter esas pasiones, para someter ese carácter, para buscar la imagen de Cristo en nosotros, para poderla proveer. Ahora, hay muchos que escuchan esto, que necesitan una gracia todavía mayor,
Porque algunos están no solo en un contexto natural donde la mamá tiene que lidiar con los hijos, pero el esposo es cristiano o la esposa es cristiana y hay cierta armonía. Ellos necesitan diario la obra del Espíritu en sus corazones, pero hay hermanos que están en contextos muy hostiles, donde una mayor gracia es necesaria. ¿Y quién los va a capacitar? El Espíritu Santo es el que les va a ayudar a obrar. Quizá los hijos manifiestan una rebeldía y un odio al evangelio mayor y la madre tiene que ser mesurada o el padre tiene que ser mesurado y necesita sabiduría para seguir proclamando el evangelio y para permanecer firme ante las peticiones mundanas de los tales. Quizá el hermano es el único cristiano o la hermana es la única cristiana en la casa y toda la familia intenta de alguna o de otra forma hacerlo caer, molestar, intentar hacer desvariar al hombre. Quizá su esposa o su esposo están muy endurecidos, son incrédulos y están muy endurecidos y solamente está intentando frustrar la obra del evangelio. Oh, hermanos, he escuchado tantas cosas, o si no tantas, muchas cosas, de lo que algunos hacen a sus familiares para frustrarlos en cuanto al testimonio. Intentan poner de malas a la mujer o al hombre, esconden su Biblia. Leí una vez de un hombre que tenía que leer su Biblia en el baño y tenía que esconderla porque si no, la mujer la destruía, la sacaba y la tiraba. Hay hermanos que están en contextos así. O quizá está en un contexto laboral sumamente hostil al evangelio y necesita fuerza para predicar. Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo podremos dar testimonio dando la túnica? ¿Cómo podemos cargar la pesada carga una milla más? ¿Recuerdan eso que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo? Si te quita la túnica, dásela. Si te pide que lleven una carga, lleva dos. ¿Cómo es que podremos poner la otra mejilla para que conozcan el amor de Cristo? ¿Cómo podremos soportar los insultos y mostrar el carácter manso y humilde, afable de nuestro Señor? Oh, hermanos, solo por la obra del Espíritu Santo en nosotros es que podremos manifestar la obra de gracia en nuestros corazones. Solo por la capacitación constante del Espíritu. Hermanos, muchas veces en consejería algunas personas vienen a descubrir y manifestar lo mal que le va en la casa, casi como intentando buscar una salida fácil, casi como intentando decir, pues déjala, salte, vete, huye. Pero muchas veces la respuesta de la palabra no es así. La respuesta de la palabra comienza preguntando, diciendo, ¿lees la Escritura diario? ¿Oras? ¿Buscas la llenura del Espíritu Santo? ¿Asistes a la iglesia frecuentemente para ser bendecida por la palabra, para recibir la Santa Cena? ¿Estás abandonando los pecados para recibir la llenura? Si no, no es tiempo de que pienses en huir. Es tiempo en que vayas a ese terreno difícil y mueras dando testimonio allí. Oh, hermanos, muchas veces ese es el llamado. Muchas veces esa es nuestra labor. ¿Saben? Como iglesia hoy en el siglo XXI pensamos que la obra misionera es algo que les pertenece a unos cuantos. ¿Quién dijo eso? Es cierto, hay una obra misionera que solo le pertenece a algunos. Los que están llamados a ir fuera, siendo ordenados por la iglesia, habiéndoseles impuesto las manos y son enviados fuera. Yo creo en ese tipo de misioneros. Pero hermanos, ¿no dijo el Señor que si alguno quiere ser su discípulo, tome su cruz una vez al año? ¿Una vez cada 10 años? Dice, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Mi hermano, mi hermana,
joven, estamos llamados a mantenernos dando un testimonio como el de Cristo en aquel lugar hostil en el que Dios nos puso. Hermano, en esta prueba que el Señor te puso, ¿te estás comportando dando testimonio del Evangelio? ¿Cómo estás en esta prueba particular en la que estás, mi hermano? ¿Estás testificando con tu vida? Si no, ¿por qué? Yo te digo, clama por la llenura del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Y Él va a capacitarte en esos momentos difíciles para que logres caminar conforme a su voluntad. Oh, recuerda, hermanos, ¿saben qué pasó en la iglesia temprana? Y esto pasó también en la iglesia de Inglaterra con Latimer, cuando María la Sangrienta lleva a ejecutar a Latimer y al señor Mr. Ridley. Y Latimer anima a su compañero, señor Ridley, toma ánimo, porque hoy encenderán una luz en Inglaterra que nadie jamás podrá apagar. Piensen en luz en ese tiempo, hermanos, no como electricidad. Luz allá es fuego, ¿sí? Eso quería decir. Hoy se enciende una luz. Estos estaban a punto de ser quemados. Y dice, pero hoy jamás, nunca jamás se volverá a apagar una luz en Inglaterra. Oh, hermanos, ¿qué pasó en la iglesia temprana? Los hombres mataron a los cristianos. ¿Y qué provocaron? Que los de fuera se admiraran por su fe. ¿Y qué pasó? Más querían conocer de ese evangelio que con tal poder transforma. ¿Quién es ese Cristo que te da el suficiente valor y aún deseo? ¿Quién es este que tu alma ama tanto para que lo busques? Decían las mujeres en Cantar de los Cantares. Dinos cómo es tu amado. ¿Por qué lo buscas con tanta dedicación? Oh, decía la mujer, mi amado es hermoso entre todos los hombres. Él es como un manzano entre árboles silvestres. Oh, hermanos, no sé en qué situación difícil en la providencia de Dios estás. Oh, hermanos, quizá no es tan difícil. Y por eso que no es tan difícil, hemos dejado de preocuparnos por dar testimonio en nuestros hogares. Hemos dejado de preocuparnos porque mi esposo o mi esposa o mis hijos ya saben que soy cristiano y en esta buena doctrina saben que como cristianos fallamos, así que ellos van a comprender. Y hemos dejado de preocuparnos por mostrar ese carácter afable, ese carácter apacible, ese carácter tierno que aún puede seguir convenciendo los corazones de los incrédulos en nuestro hogar. Oh, hermanos, si tú estás en un lugar difícil, agradece a Dios porque te ha puesto como un misionero, como un evangelista en tierras difíciles y está llamado a tomar la cruz. Lo he dicho esto anteriormente, pero no sé si ha sido este grupo que lo ha escuchado, así que tengo toda libertad de volver a decirlo aquí. Pero yo digo frecuentemente a los hermanos que están en circunstancias difíciles, hermano, ¿qué dirías a un hombre que está llamado a la obra misionera y viene a un año y dice, hermano, me está yendo mal, las finanzas no están tan bien, estamos económicamente apretados, ha sido difícil la tierra me refiero al campo misionero, no ha habido libertad, hay poca gente? ¿Qué dirías cuando ese hombre viene al año? Oh, has sido llamado a esto, toma valor y ve por ellos. Y le digo algo así como lo que hizo Natán. ¿Sí? ¿Y qué debes hacer tú en ese terreno difícil que el Señor te ha puesto? Y muchas veces ellos dan la respuesta antes. Entiendo, hermano. Tengo que rogar al Espíritu que venga sobre mí.
Pero esa no es la única forma en la cual testificamos, predicamos el Evangelio. Recuerden, no creamos esa falsa frase. Yo no hablo el Evangelio, yo lo vivo. Somos llamados a vivirlo y a hablarlo. No hay opciones. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos es prometido no solo para nuestra vida y dar testimonio en ella, siendo hechos a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos es prometido para que en el momento en que predicamos, hermanos, sean casi como dos voces las que escuchan los hombres. Miren el texto, vean conmigo el versículo 26. Y cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero ¿cómo da el Espíritu Santo testimonio acerca de Cristo? ¿Cómo, hermanos? ¿Directamente con voces que susurran en los oídos? No. ¿Cómo? Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. El Espíritu Santo da testimonio por medio de la predicación. Hermanos, esto pasó con Esteban. Cuando acaba de predicar Esteban, ¿qué les dice a estos? Dice, ustedes incircuncisos de corazón que resisten, ¿quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Cómo? Esteban, tú eres el que has estado hablando. ¿Cómo que resistimos al Espíritu Santo? Sí, porque hermanos, cada vez que un hijo de Dios proclama el Evangelio, no es solo sus palabras las que están golpeando los oídos de los hombres, es el Espíritu omnipotente que está hablando también. De manera que hoy en esta mañana, si tú no estás en Cristo y has escuchado las buenas nuevas de salvación, que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y las rechazas, no rechazas la palabra de hombre, rechazas la palabra del Espíritu Santo que golpea en tus oídos para entrar. Hermanos, esto es de gran ánimo. Mi labor no es convencer a los hombres. Mi labor, hermanos, es presentar en mis capacidades una clara predicación del Evangelio, y es el Espíritu Santo que va a convencer. Lo vamos a ver en unas semanas. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. Y cuando me fuere, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá. Él es el que va a venir y a obrar. Oh, hermanos, a la luz de esto, yo pregunto esto. ¿Cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Un poco? ¿Cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Con un poquito es suficiente? No, hermanos, necesitamos una obra constante. No necesitamos, hermanos, un riachuelo. Necesitamos una presa, que se abran sus compuertas para que el Espíritu Santo, hermanos, nos capacite para esta preciosa y grande obra. Oh, hermanos, pasaron cosas gloriosas cuando el Espíritu cae. Cuando el Espíritu cayó, y pasan cosas gloriosas cuando el Espíritu cae sobre la iglesia. Dice en Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Claro, es tiempo de Pentecostés. Las lenguas eran prometidas y era un medio para cual predicar. O la iglesia hoy en día. No esperamos las lenguas cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, pero sí esperamos el resultado de las lenguas. Hermanos, las lenguas no fueron el fin. Las lenguas fueron ¿qué? El medio. ¿Para qué? Para que todos los que estaban ahí escucharan. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Es capacitar a la iglesia para que los hombres que están afuera reciban un poderoso mensaje del Evangelio. Estos hombres temerosos transformaron el mundo porque el Espíritu se derramó sobre ellos. El Espíritu Santo les dio para predicar
aun cuando tenían un espíritu cobarde, un alma cobarde. Dice el texto, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Miren, dicen que el lugar tembló. A veces pensamos en la obra del Espíritu Santo y solo nos quedamos con la forma de paloma con la cual desciende. Pero vean su poder. Esta fue la promesa que nuestro Señor les dio cuando les dijo en Hechos capítulo 1. Hermanos, esto siempre me ha sorprendido. Dice, no se muevan de aquí. Es lo que les dice Jesús. Dice, hermanos, habían pasado ¿cuánto tiempo con Jesús? Eran buenos teólogos, por decirlo así. Sabían cosas prácticas ya para instruir la iglesia y dice, no se muevan, sino hasta que llegue el Espíritu Santo a ustedes, entonces saldrán. Oh, los grandes apóstoles fueron grandes solo hasta que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. No se muevan de aquí, quédense en Jerusalén. Pero después de que el Espíritu llegue, saldrán. Aún en momentos difíciles, el Espíritu Santo dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra y testificaba, aún cuando lo estaban lastimando. Piensa, hermano, en aquella ocasión que tenías la oportunidad perfecta para hablar, en ese grupito que sacó un tema justo para poner el mensaje del Evangelio. Esta persona que se puso, hermano, delante de ti con palabras de eternidad, pensamientos de eternidad. Y, hermano, ¿cómo hubiera sido si lleno del Espíritu Santo hubieses hablado el mensaje del Evangelio? Oh, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces nos ha pasado que teniendo esas gloriosas oportunidades, esas precisas oportunidades, hemos callado. Puede ser por cobardía. Puede ser, hermanos, por tener un espíritu apático, por tener un corazón apático para la vida cristiana. Oh, ¿cómo hubiera sido si lleno del Espíritu Santo en ese momento hubieses hablado? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oh, hermanos, yo veo la mano de Dios en nuestra iglesia y gloria a Dios por las salvaciones que hemos visto y estamos viendo. Pero hermanos, aún no vemos esto. Gran número creyó. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Esos somos nosotros. Y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oh, hermanos, la iglesia, esta iglesia local necesita una mayor medida, una mayor obra del Espíritu Santo para que seamos movidos, hermanos, para que seamos, hermanos, tan solo para que volvamos a nuestro amor por las almas perdidas. Hermanos, no solo necesitamos la obra del Espíritu Santo para salir fuera y predicar allá. Necesitamos el Espíritu Santo para dar el paso fuera de nuestras casas, fuera de nuestras iglesias. Porque saben, hermanos, muchas veces ese amor y pasión por las almas se nos ha ido. Nos hemos olvidado, hermanos, que Jesús lloraba por las almas perdidas. Oh, Jerusalén, Jerusalén, si hoy conocieras el día de tu visitación. Hermanos, hemos perdido muchas veces esa pasión. ¿Cómo? ¿Cómo seremos inflamados, hermanos, por un gran deseo, porque almas conozcan a Cristo? ¿Cómo seremos inflamados para que la
obra de misiones avance? ¿Cómo seremos inflamados para que todo lo que beneficie al avance del reino podamos nosotros participar en la medida en la que el Señor nos llame? ¿Cómo? Hermanos, solo si el Espíritu se derrama. ¿Y cómo tendremos bendición allá afuera? Solo si el Espíritu se derrama. Oh, hermanos, necesitamos la obra del Espíritu. Déjenme terminar en estos minutos que me restan intentando responder a esta pregunta. ¿Y cómo puedo ser? ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es más bien en la segunda pregunta que me voy a enfocar, ya que en la primera ya hemos hablado de cómo ser llenos del Espíritu en lo particular. Ahora quiero decir, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Quiero preguntar y responder, ¿cómo ser llenos del Espíritu como iglesia? Es interesante, hermanos, pero el libro de Hechos habla de ser llenos en comunidad, ¿sí? Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y los que estaban unánimes orando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos como iglesia esperar la influencia y llenura del Espíritu Santo, el ministerio poderoso? En primer lugar, con unidad y amor en la iglesia. Hermanos, hemos de esperar que Dios bendiga una iglesia que ni siquiera puede mantener un vínculo ferviente. Gracias a Dios por el amor que se respira en la iglesia, entre los miembros de esta iglesia. Doy gracias a Dios por eso. Pero hermanos, creo que aún estamos llamados a manifestar y tener más amor por nuestros hermanos. Los discípulos estaban orando en aposentos. Nuestra labor, hermanos, nuestra labor para esperar la obra de bendición del Espíritu es mantenernos unidos en amor, mantenernos sin fricciones, no permitir que lleguen divisiones, no permitir enojos entre los hermanos, no permitir que haya división en el corazón, molestias, arreglar nuestras diferencias, exhortarnos por nuestros pecados, pero no permitir que existan fracciones, que un hermano esté peleado en su corazón con otro. Hemos de ser diligentes, hermanos, porque en un cántaro que tiene muchas roturas, el agua no se puede llevar. Una iglesia dividida y sin amor es una iglesia que no hemos de esperar la obra del Espíritu entre nosotros. Es verdad, más amor y más unidad va a haber cuando el Espíritu Santo se derrame. Pero hermanos, nuestra labor es buscar la paz y la unidad en el Espíritu. 2, ser muy reverentes a las ordenanzas y al día del Señor. La iglesia no puede esperar la obra del Espíritu si ésta camina con descuidos en cuanto a el día del Señor y sus ordenanzas. Hermanos, ¿qué es el derramamiento, este poder del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo? Es la presencia de Dios de una forma tan exacerbada, hermanos, que estamos llenos de gozo y pasión. Pero si no tenemos cuidado con el día del Señor y las ordenanzas del Señor, el Señor nos podría preguntar, ¿por qué oras por más si ni siquiera te satisfaces con lo que ya te doy? Hemos de estar muy precavidos, de no ser descuidados y negligentes en el día del Señor. De poder vivir en la comunión de la iglesia, en el día del Señor, en la recepción de la palabra y las santas ordenanzas. Y en tercer lugar, oración. Hermanos, aquí hay un misterio. Yo creo que Dios salva soberanamente. Y hasta puede salvar al usar burros parlanchines si Él quisiera. Pero hay un profundo misterio en la obra de salvación, donde Dios se complace a través de salvar por medio de sus instrumentos, sus hijos. Y una iglesia que no clama en oración por la obra del Espíritu, por salvación, por edificación,
por más amor por las almas, por convencimiento de la gran comisión. Una iglesia que no ora por esta obra del Espíritu es una iglesia que no debe esperar la obra del Espíritu. ¿Puede Dios enviar a una iglesia muerta una llenura del Espíritu? ¿No ora, no hace nada? Sí, yo creo que Dios es soberano para hacerlo. Pero hermanos, el medio común por el cual Dios ha traído tiempos de despertar, tiempos donde la religión se ha refrescado, tiempos en donde la iglesia ha sido avivada, siempre ha sido, hermanos, por medio de la oración. Siempre ha sido por el constante ruego del pueblo de Dios. Siempre, hermanos, es la oración el medio precursor del avivamiento. Es cierto, la oración no va a obligar a Dios, pero hay este profundo misterio donde Dios se complace, hermanos, en poner en la iglesia una urgencia por orar y al mismo tiempo derramar la obra del Espíritu. Si deseamos más salvación, más santidad, más hombres capacitados, más misioneros, nosotros mismos ser capacitados y tener poder. Oh, hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado y hemos sentido, hermanos, que no ha habido el poder para hablar? Como dijo un hombre, no te puedo definir qué es la unción, pero sé cuando no la tengo. Eso es verdad, no solo para el pastor. Eso es verdad, hermanos, para todos aquellos que en alguna forma proclaman el Evangelio, ya sea la mujer en casa o ya sea el pastor en la iglesia o el misionero. Todos sabemos de ese momento cuando el Espíritu nos llena y podemos hablar con valor, o cuando hablamos y nuestras palabras son tan secas y tan frías. Oh, que la iglesia clame por la obra del Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibamos la bendición. Hasta que la iglesia se vuelva una antorcha en medio de esta oscuridad. Clamemos, hermanos, seamos fieles, no desesperemos. Ya hemos clamado, pero ciertamente nos ha faltado fuerza en nuestro clamor. Clamemos y seamos pacientes, hermanos. En cualquier momento el Señor puede abrir los cielos y derramar las aguas frescas para alentar y avivar a su amada iglesia. Oh, hermanos, yo espero ese día. Yo espero ese día. Saben que estoy en contra de los excesos. Saben que estoy en contra del carismatismo. Pero yo estoy convencido que el Espíritu Santo sigue obrando hoy en día y lo hace por medio de su iglesia. Clamemos. Miren lo que dijo Andrew Fuller y con esto termino. Si todo nuestro auxilio está en Dios, a Él debemos buscar para prosperar. Fue en una reunión de oración en el aposento alto que los primeros cristianos descendieron y comenzaron ese importante ataque contra el reino de Satanás, en el que 3,000 hombres cayeron delante de ellos. Que el tiempo de la promulgación del Evangelio ha llegado y si se atiende en completa dependencia de la promesa del Espíritu, sin duda será exitosa. Los lugares torcidos se están enderezando para que toda carne pueda ver la salvación de Dios. Hermanos, que el Espíritu obre y convenza a la iglesia de esta gran obra misionera a la cual está llamada, y la convenza y la anime al saber del Espíritu omnipotente que le es dado para esta gran comisión.